Hoy México y el mundo en este cambio de época tienen un grande desafío de creatividad. ¿Cómo estructurar modelos económicos más amplios, más humanos? ¿Cómo estructurar nuevos sistemas políticos que verdaderamente impulsen sistemas democráticos de participación, no solamente de representación? Y por supuesto, considerar el tema del medio ambiente, esta casa común, como dice el Papa Francisco, que es muy importante cuidar, porque nosotros no partimos de cero, partimos de una realidad, partimos de un medio. ¿Cómo lograr un equilibrio entre las variables sociales, políticas, culturales, económicas, educativas? En su larga trayectoria como funcionario público, ha tenido muchos desafíos de este estilo. Cuéntenos, le escuchamos. La grata sorpresa es la vigencia, la profundidad y la actualidad. Habla, por ejemplo, el Papa Francisco en Laudato Si, de la comida y el desperdicio. Y dice textualmente, sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen. Y el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre. En ese desperdicio, la tercera parte de los alimentos, hay un desperdicio bien importante de otro recurso, que es el agua. El 80% del agua que se consume en el país promedio se consume produciendo alimentos. Eso quiere decir que si el 30% de los alimentos se desperdicia, pues más o menos el 24%, uno de cada 4 litros de los que se consumen en el mundo, se están desperdiciando también. Entonces, la verdad es que una de las brechas que la pandemia pone de relieve, pues es que esta forma de depredar al medio ambiente no es sostenible. Y esa deuda que tenemos pendiente, que se nos registra casi contablemente en la cíclica, es una más de las brechas que tenemos que cerrar. Y tenemos que cerrarla con un principio rector. Al final del día, la mejor forma de dignificar y la mejor forma de evaluar si hicimos bien nuestro trabajo en materia de pobreza es el trabajo. Tan importante es que si uno revisa ambas encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, hay un párrafo y solamente un párrafo que se repite en las dos. Y ese párrafo dice en Laudato Si, en ese sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser una solución provisoria para resolver urgencias. Pero el gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Y dice luego en Fratelli Tutti, por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debiera ser permitirles una vida digna a través del trabajo. Si hacemos bien lo que tenemos que hacer en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de vivienda y dignidad de la vivienda, al final del día, nuestra prueba va a ser si preparamos, insisto, cada quien en su trinchera, para que la gente encuentre y sea exitosa en un trabajo. ¿Qué encontramos, por ejemplo, hoy en México? En México hay solamente 33 millones de adultos que terminaron la preparatoria. Hay 44 millones de adultos que no la terminaron. Eso quiere decir que el trabajo que hemos venido haciendo en materia de inclusión medida como el darle a la persona el instrumento que la preparatoria implica para permitirle acceder a un empleo formal, pues es un reto que todavía tenemos pendiente por delante y que es muy importante. ¿Qué implica? Quien en México termina la preparatoria vive 5 años más que quien no la termina. Eso quiere decir que las condiciones que va a tener de trabajo o de falta de trabajo, de angustia o de certidumbre entre quien terminó la prepa y no la terminó es tan diferente que la vamos a poder ver en su esperanza de vida. Y todo eso yo creo al final nos pone una métrica clara que nos permite redondear muy bien las ideas que aquí hemos platicado. Empezamos con una definición de pobreza. Reconocimos que en el acceso a los derechos está el proceso de dignificación y el camino para un ejercicio más pleno y para la vida de la vocación, o más bien la vocación que es la vida misma. Y luego nos da un objetivo, y el objetivo que nos plantea es trabajemos de suerte tal que nuestro gran objetivo al final sea la vida digna a través del trabajo.
y donde nos quedemos corto, en la dimensión que nos quedemos corto, nos va a brincar en la dificultad de conseguir y de generar ese empleo. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante porque lo que estamos viendo en el fondo es que es una crisis epistemológica, es decir, antes que nada hay que entender la realidad en el fondo, no solamente la descripción, que eso nos lo da la ciencia y la técnica, los números, etcétera, sino subirnos, como usted lo está haciendo, al ámbito sapiencial, al ámbito de los fines, al ámbito del sentido, al ámbito de la revisión ética, de los medios para alcanzar todo ello. ¿Cómo construimos esta visión? Porque muchos están atorados en el pasado o en las cuestiones meramente monetarias o en las cuestiones meramente locales. ¿Cómo entrar en esta dinámica de una visión conjunta, integral, solidaria y sobre todo que nos proyecte hacia el futuro? Con sistema y con método. Y a mí eso es lo que me parece que es sorprendente, que encontremos en el llamado que hace nosotros la Iglesia, que encontremos en la invitación que hace a través de sus encíclicas el Papa Francisco, el Papa Benedicto, en donde nos propone un camino y una tarea. Y es un camino y una tarea compartida. No es una labor de un gobierno, no es una labor de un solo nivel de gobierno, y no es una labor solo del gobierno. Es un compromiso que tenemos y al que debemos de sumarnos todos. Ciertamente el gobierno jugando un papel muy importante, lo decía de una forma elegante también el Papa en la encíclica, pero exige también de la empresa poner su parte, exige también del individuo en su entorno poner su parte, y nos exige como iglesia involucrarnos y poner nuestro grano de arena también. Y me parece, ya desde el punto de vista sapiencial, que lo que tenemos es todo un cuerpo doctrinario con sistema y con método, con rumbo, con evaluación de lo que en ese rumbo se logra, que nos da su sistema completo y nos dice, pobreza, mirámosla hoy con miras al futuro y hagamos desde hoy lo necesario para que ese futuro nos encuentre en mejores condiciones. Nos dice, pobreza implica la falta de dignidad que nos roba el ladrón, que nos deja en la circunstancia de desplazarnos, de ponernos al pie de la carretera y por fuera de ella, y seamos ese buen samaritano que no se concreta a resolver lo inmediato, sino que se preocupa por corregir lo estructural. Y nos dice al final cómo evaluemos nuestro esfuerzo. Y si como sistema, como modelo, lo estamos haciendo bien, ese modelo tiene que ser de tal suerte incluyente que encuentren en él respuesta y oportunidad por todos aquellos que estén no solamente dispuestos, sino deseosos pues, de trabajar y de que ese trabajo los dignifique y les permita salir adelante. Pero tenemos que poner la mesa, tenemos que poner el piso parejo, tenemos que resolver el entorno de equidad. Y si vemos un modelo que al final del día se tradujo en un número tan importante de personas que están ajenas a su desarrollo, que no encuentran estas oportunidades, pues hay que recalibrar el modelo. Y la forma de evaluar si estamos calibrando o no vuelve a ser clara y la métrica objetiva. Me gusta mucho lo que dice usted porque el piso parejo son los mínimos. Sin embargo, el Papa nos llama a los máximos y nos pone al buen samaritano, que no solamente curó, vendó, se echó sobre la cabalgadura y sobre todo lo encargó diciendo, a ver, yo me empeño por este hombre porque lo tenemos que sacar adelante con los máximos. Doctor Misch, vayamos a las conclusiones. Es muy interesante, pero el momento global, el momento nacional, pero sobre todo el momento humano es muy importante. Más allá de ver los sistemas y más allá de ver los modelos, me parece que el ser humano está en búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Tiene amplias expectativas. Lo escuchamos en sus conclusiones. Adelante. La lectura sistémica de esta doctrina social de la Iglesia nos pone primero un reto que es muy claro y en donde estamos involucrados todos, que es el generar condiciones de dignificar a través de las oportunidades por la vida de nuestro prójimo y de nuestro cercano. Nos da una gran vigencia a una parábola que no tiene una fecha de caducidad
y que nos implica esforzarnos en favor del prójimo para que junto con él vayamos generando condiciones que le permitan incorporarse de la mejor forma a una vida productiva. Y yo creo, yo me quedo con ese mensaje profundo. ¿Qué me dice la parábola del buen samaritano hoy? ¿Quién es mi prójimo y cómo le puedo ayudar? Y me pone la vara alta en el sentido de que la forma de ayudar al prójimo es corregir lo estructural para poderle ayudar a que por sí mismo se dignifique con el trabajo. Pero me hace reconocer primero que ese ponerlo a punto implica bajarme y salirme de mi camino para tender la mano y ayudar, insisto, de forma tal que podamos asegurar que las oportunidades que estemos construyendo las construyamos en beneficio de todos. Es un momento, yo creo, el que vamos a vivir después de la pandemia, especialmente complicado. Decía alguno de los comentarios que el antes, durante y después de la pandemia, cada uno exige sus propios retos. El después de la pandemia, pues va a implicar el salir y encontrar, porque hay mucha gente que ocupa de este apoyo, de esta ayuda, de este acompañamiento, y que es mucho lo que tenemos que seguir haciendo para humanizar nuestro contacto cotidiano y hacer realidad este andamiaje social en donde seamos no solamente capaces, sino que estemos deseosos de salir al encuentro del prójimo, tenderle la mano, ver qué ocupa y hacerse responsable cada quien de su trinchera. Y como parte de la iglesia, pues el desplegarnos para que nos sienta ese prójimo efectivamente cercano.